¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de En Trending. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de las tendencias y los temas coyunturales. Yo soy Frida Islas y el día de hoy, junto a mi compañera Paulina Gómez, vamos a acompañarlos para conocer y entender un tema que sin duda nos está dando mucho de qué hablar y que mantiene con preocupación a nuestros bolsillos debido al aumento generalizado de los precios. Me refiero a la inflación. Pau, te saludo con gusto para que nos cuentes qué vamos a tener en este programa. Hola Frida, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y estar juntas en un programa más de En Trending. También pues bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de la señal de TV UNAM. Y como bien lo mencionas, hoy hablaremos de un tema que nos compete a todos y que es de gran relevancia para nuestras finanzas, la inflación. México está viviendo la mayor inflación en 20 años y expertos en el tema arrojan grandes porcentajes para estos meses. Y bueno, al suceder esto, los precios se elevan y por supuesto nuestra economía se pone en riesgo. Es por eso que en el programa de hoy les hablaremos del impacto que tendrá la inflación en México y a nivel mundial. También les daremos más detalles sobre la canasta básica y algunas recomendaciones para sobrevivir a la inflación desde nuestros hogares. Pero si tú no entiendes muy bien acerca de este tema, no te preocupes porque aquí te damos todos los detalles. Así es, y para arrancar con el programa, vayamos a conocer el significado del concepto de inflación que Jesús nos preparó en un minuto. Pau, vamos a verlo. Seguramente has escuchado el término inflación, y aunque parece algo muy técnico, relacionado con temas económicos, es un indicador del cual debemos estar pendientes, pues impacta en los precios de lo que compramos en las tiendas, mercados o tianguis. Cuando vamos por las tortillas, pollo o cualquier otro alimento, al pagar un producto o servicio, y notamos un incremento repentino y desordenado en los precios, podemos detectar el fenómeno inflacionario, es decir, el aumento sostenido y generalizado del costo a lo largo del tiempo. Sin duda nuestro bolsillo se ve afectado, pues la cantidad de dinero que veníamos administrando tiempo atrás ya no alcanza para comprar lo mismo que antes, y esto nos afecta a muchos, sobre todo a los que tienen menos dinero y acceso a servicios financieros. En México, el INEGI es la entidad encargada de medir la inflación mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Quédate en Trending, en donde hablaremos de cómo golpea a nuestra economía. Los niveles tan altos de inflación que se están registrando en la economía no son exclusivos de México. Actualmente no hay un solo país que no está padeciendo los efectos de la inflación. Esto es un fenómeno global como parte de las consecuencias que nos ha traído la pandemia de COVID-19. Puede verse en la producción y distribución de los productos, pero sobre todo en el consumo de los mismos, además de su impacto en los diferentes sectores de la población. Así es, Frida, y es que la inflación tiene una gran relación y muy estrecha con la oferta y la demanda de los productos. Y como bien lo mencionas, pues una de las grandes consecuencias que ha traído la pandemia, pues precisamente es esta inflación. Y entonces, para entender mejor todos estos términos, ¿qué te parece si vamos a ver la primera parte del reportaje que nos trae Pablo? Vamos a verlo. Se trata del nivel de inflación más alto en las últimas 3 décadas. La medición del INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, alcanzó un nivel récord. Cuando hay una escalada creciente de precios se configura la inflación. Ahora, esta se deriva tanto por problemas de demanda como de oferta. Es decir, si de repente el gobierno gasta mucho, las familias gastan mucho, las empresas también, entonces, y si no hay una capacidad productiva, una producción suficiente para satisfacer esa mayor demanda, pues lógico, hay presiones sobre precios. La inflación es un fenómeno macroeconómico que depende de las economías de todos los países. Desde 2019, el mundo entero ha estado bajo los efectos negativos de la pandemia COVID-19, lo que ha traído problemas en la producción y distribución de los productos. La pandemia obligó a cerrar empresas. Entonces se frenó el proceso productivo, se cerró el comercio internacional, los barcos dejaron de transportar mercancías. Entonces esto está originando escasez de productos a nivel mundial. Por un lado se demande, por otro lado se oferte menos bienes y esto genera el aumento de precios en el corto plazo, como decimos, o de manera casi inmediata. Y de ahí estas presiones
tan fuertes que hemos tenido a nivel mundial y en México. El Banco Mundial ha señalado que ningún país en el mundo es ajeno a los efectos de la inflación. En Europa se registró un nivel de 3.2%, cifra que no se había visto en 13 años, mientras que en Asia el nivel promedio en el año ha sido de 2.6%. En México, la pandemia ha hecho más grave el impacto de la inflación. En noviembre de este año alcanzó el 7.05%, la mayor cifra desde 2001 según el INEGI. Vimos cómo se disparaban los precios de los productos de nuestra canasta básica. Es justo por escasez de productos agrícolas. El país está importando el 48% de los granos básicos que consumimos. Hay un alza en los precios internacionales de los alimentos y esto está repercutiendo en la inflación nacional. El comportamiento de la inflación afecta al sector público y privado de nuestro país. Sin embargo, hay rubros que afortunadamente no se detienen por este problema, como la construcción de obras públicas. El 7% no impacta significativamente en las obras, ¿no? Porque bueno, ya está presupuestado el problema, más bien ahí serían problemas presupuestales de hacer llegar los recursos de manera suficiente. De acuerdo con el INEGI, los efectos negativos de la inflación para los consumidores son disminución del poder de compra de la moneda nacional, desbalance en las decisiones de consumo y ahorro, así como riesgos en los proyectos de inversión de la iniciativa privada, a lo que debe sumarse que esta falta de inversión privada podría afectar en la creación de empleos. Un reflejo más del impacto en el sector privado ya se ve en la industria automotriz, misma en la que México es el quinto productor de autopartes a nivel mundial. Uno de los efectos más visibles de la inflación es el incremento en los precios de los productos alimentarios que conforman la canasta básica. El alza en productos como la carne, el huevo, el tomate o el maíz tienen un impacto negativo directo en los bolsillos de los consumidores, ya que reduce su poder de adquisición. El incremento de los precios de los productos que conforman la canasta básica tuvo un incremento anual del 8.01%. Esta situación nos lleva a tomar estrategias para reducir el impacto de la inflación y que este aumento no desestabilice tanto nuestra economía. Pau, para conocer un poco más sobre estas medidas, vayamos a ver la nota que Brenda nos preparó. Vamos a verla. La inflación en la canasta básica es un tema que genera fuertes afectaciones a nivel económico y social. Tomar en cuenta los elementos que la componen es de suma importancia para tener un margen del salario mínimo, además de que contribuye en la seguridad alimentaria del país. Los productos alimentarios que componen la canasta básica representan una suma de artículos para satisfacer necesidades elementales. Le integran productos como maíz, frijol, arroz, azúcar, papel higiénico, detergente en polvo, crema dental, entre otros, los cuales deben manejar precios preferenciales en beneficio de la población más vulnerable. El número de habitantes que suelen tener los hogares mexicanos, el salario promedio, esquemas alimenticios familiares ideales, hábitos de consumo y la región son argumentos para estructurar una canasta básica. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el mes de octubre del presente año fue crucial en el alza de los precios al consumidor, con un 0.84%, lo que supera el incremento que se tuvo en ese mismo mes el año pasado, con un 0.61%, y también rebasa la previsión que tenían los especialistas para dicho mes, con un estimado de 0.68%. De igual manera, el índice de precios de la canasta básica tuvo un incremento anual del 8.01% y los principales productos en que repercutió son aceites y grasas vegetales comestibles, tortillas de maíz, harinas, gas doméstico LP y gasolina de alto octanaje. Con el objetivo de que la sociedad se mantenga al tanto en el precio de los productos y con ello pueda implementar estrategias que estabilicen sus gastos, la Profeco impulsó el programa ¿Quién es quién en los precios?, una plataforma en la que es posible verificar información sobre estos productos y comparar los precios que se manejan en el mercado. Tener previsiones ante épocas de inestabilidad financiera permite amortiguar desbalances. Recuerda que estructurar una canasta básica propia te puede ayudar a destinar gastos. No olvides apoyarte en la recomendación de los especialistas. Es momento
momento de ir a una pausa, pero no se vayan porque al regresar durante la entrevista, nuestro invitado nos da algunas recomendaciones para sobrevivir a la inflación que afecta a la economía de los hogares. Ya volvemos a En Trending. A lo largo del programa hemos observado la inflación desde una perspectiva más técnica, conociendo su significado, los niveles récord que ha registrado y también las causas de esta alza. Sin embargo, es muy importante poder comprender este fenómeno y tal cual saber cuáles son las repercusiones directas que tiene hacia nuestro bolsillo y en los hogares mexicanos. Así es, Frida, un tema muy importante del cual pues hay que saber cómo actuar y es por eso que hoy invitamos a En Trending al doctor Moritz Cruz, quien es director de la revista Problemas de Desarrollo y también es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Trending hablando de este importante tema. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Pues para arrancar con la entrevista, doctor Cruz, si nos pudiera decir cuáles son las afectaciones directas que tiene la inflación en nuestros bolsillos. Se habla de un aumento generalizado de los precios, pero ¿a qué se refiere? ¿Cómo es que afecta la inflación a cada una de las actividades cotidianas de los miembros de la familia? Bien, como destacaste, la inflación registra el aumento generalizado de precios. No es, sin embargo, un incremento uniforme, ¿no? De acuerdo a cómo está construido el índice, pues tiene diferentes rubros y va capturando los incrementos de esos rubros y ponderándolos. Entonces, ¿cómo nos vemos afectados? Pues depende realmente de qué bienes se incrementen. En la inflación actual, la que estamos viviendo desde este año, o a lo largo de este año, lo que se ha incrementado más son los alimentos. Y ahí pues sí nos vemos todos afectados porque destinamos al menos un cuarto de nuestro ingreso a alimentos, la gran parte de la población, no todos obviamente, pero sí gran parte de la población, y al crecer los ingresos, el precio de los alimentos, pues se reduce el poder adquisitivo que destinamos a ese rubro, ¿no? Incidiendo en una menor capacidad para satisfacer las necesidades, en este caso básicas, ¿no? Y nos deja menos para cubrir al mismo tiempo otras necesidades, pago de rentas, de deudas, comprar ropa, transporte, colegiaturas, etcétera. Y también en otros servicios que a veces hacemos uso, como son pues, el gasto para ocio, ¿no? Ir al cine, al teatro y demás. Y incluso para ahorro, dejándonos menos efectivo para ahorro. Entonces, en suma, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo pues nos afecta en ese sentido. Claro, doctor, y es muy importante y ante esta situación pues se incrementó el salario mínimo, pero realmente pues esto beneficia a las familias porque realmente pues sabemos que no todos pues tienen un ingreso con este salario. Muchas personas están pues por fuera, por honorarios, las microempresas, pero también pues los que tienen negocios o las mismas familias incluso que son de muy bajos recursos. Entonces, pues ¿cómo realmente beneficia o afecta pues este incremento? Sí, el problema con la inflación es que no hay muchas defensas, términos prácticos para hacerle frente, pero sin duda, ¿no? Una de las mejores estrategias que puede haber es incrementar el ingreso, porque ante la pérdida de poder adquisitivo, pues el mecanismo, ¿no? para enfrentarlo es que suba el ingreso y en este sentido recuperar un poco del poder adquisitivo o recuperarlo todo. Entonces, sin duda quienes están en empleo formal, pues es la estrategia que tienen, siempre que además, ¿no? Estos incrementos salariales no se traduzcan en precios. Quienes no tienen empleo formal y efectivamente están en la informalidad o autoempleados y demás, pues no les queda otra opción que buscar mayores ingresos. Esto puede ser pues trabajar más tiempo, buscar otras fuentes alternativas de ingreso para recuperar ese rubro. No es nada fácil, ¿no? Desde luego, pero es la única forma de hacer frente realmente a la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Incrementando el ingreso. Entonces, suma... bueno, está bien. No, por favor, termine. Nada más decía en suma,
la estrategia de incrementar los salarios es la adecuada, además de que tenemos un rezago importante, ¿no?, de pérdida de poder adquisitivo. Y la otra pues es intentar buscar fuentes alternativas de ingreso. De acuerdo, doctor. Bueno, esto lo podemos entender un poco más como las acciones gubernamentales que se están tomando, pero ¿existe alguna forma en que nosotros mismos podamos reducir este impacto que está teniendo la inflación en nuestra economía? No lo sé, algunos tips o estrategias que nos pudiera compartir para proteger nuestro dinero. Por favor. Sí, como mencioné, la inflación es un incremento generalizado de precios, no es general. En este caso, bueno, obviamente, insisto, la fuente principal pues es el incremento de los alimentos. Obviamente no todos los alimentos tampoco es que suban el precio. Entonces, una estrategia bastante, ¿no?, rápida para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo pues es buscar sustitutos, si es que es posible, ¿no? Entonces, en lugar de hacer cierto tipo de alimentos o platillos que lleven cierto tipo de ingredientes cuyos precios han subido, pues buscar hacer otro tipo de alimentos cuyos precios no han subido, o sustituir las frutas que generalmente se comen o la carne y demás por otros productos cuyos precios no necesariamente hayan crecido. Esta sería una primera estrategia, ¿no? Entonces, buscar los sustitutos. La otra, más viable, podría ser esperar un poco, ¿no? Sobre todo en aquellos bienes que no son de primera necesidad, pero que se necesitan comprar eventualmente. Esperar un poco para ver si acaso llegan a bajar los precios y entonces hacer las compras. Esto es poco probable, pero es posible, ¿no?, que bajen los precios eventualmente. Y pues la otra, la que mencionaba, ¿no?, ya que si no estás en la formalidad y subió tu ingreso mínimo, tu salario mínimo, pues buscar fuentes alternativas de ingreso de manera que se pueda complementar la pérdida de poder adquisitivo y mantener los niveles de consumo, o finalmente desahorrar, ¿no? Pero bueno, pues esto nos llevaría a otras consecuencias. Ok, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor, por sus aportaciones y porque pues es un tema muy importante que nos compete a toda la sociedad y pues tenemos, creo que, esas recomendaciones por último. Así es, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos compartió, al igual que su conocimiento para poder comprender mucho más este fenómeno de la inflación y las afectaciones que está teniendo directamente en nosotras. Gracias, al contrario. Gracias, doctor. Y pues no se vaya, lo invitamos a precisamente hablar y continuar hablando de este importante tema, precisamente del incremento del salario mínimo en un 43%, como parte, bien usted lo decía, de una acción ante la inflación que México está viviendo. Y hay otras acciones que también se hacen para respaldar la economía de los mexicanos, y uno de los responsables en frenar esta situación precisamente pues es el Banco de México. Entonces lo invitamos a ver la segunda parte de nuestro reportaje que nos trae nuestro compañero Pablo. La inflación es un factor con el que tenemos que aprender a convivir. Es por ello que las autoridades han fijado metas en cuanto a permitir que su crecimiento no afecte demasiado a las familias y permita el desarrollo de la economía. Sí es una inflación que supera las metas, sobre todo la meta que se ha establecido a lo largo de los últimos años de tener un alza en los precios, una tasa de crecimiento del 3.5, que es el promedio, más o menos 3.5, que es lo que ha establecido la política económica de los gobiernos. El Banco de México es el encargado de frenar este fenómeno y hacer lo necesario para que no afecte demasiado los bolsillos de los mexicanos. Sin embargo, algunos expertos en el tema consideran que sus acciones no son las más adecuadas. Las medidas que está tomando el Banco Central y Hacienda de aumento de la tasa de interés y contracción del gasto público respectivamente van a agravar más el problema, porque el aumento de la tasa de interés te encarece el crédito, te disminuye la inversión y por lo tanto te va a disminuir producción y te va a seguir acentuando los problemas de escasez de producción y por lo tanto seguirán las alzas de precios. El sector privado de México ha tomado la iniciativa de aumentar el salario mínimo para el próximo año, lo que tendrá un impacto en los niveles de inflación. Sin embargo, este tipo de aumentos no siempre dan los resultados adecuados.
en México, de que el salario mínimo en la década de los 80, 90, bueno, pues todos los últimos 30 años, ha estado contenido, un salario que pues solamente aumentaba unos cuantos pesos año con año, ¿no? Frente a ritmos de crecimiento de los precios que no cumplían por momentos las metas que se establecían, y esto rezagó el poder adquisitivo del salario. Resulta que la estructura salarial se ha depauperado. Es decir, ¿qué implica esto? Que ha aumentado el número de trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y ha disminuido el número de trabajadores que gana de 2 salarios mínimos para arriba. Una posible solución a los altos niveles de inflación que se viven es llevar de mejor manera el aumento del sueldo mínimo. Los salarios deben de crecer por arriba de la inflación para aumentar la demanda, para aumentar el poder adquisitivo y así poder reactivar la economía para que se incremente la inversión, y al incrementarse la inversión se va a incrementar la producción para bajar la inflación. Los expertos recomiendan que los ciudadanos debemos informarnos y conocer cómo es el funcionamiento básico de la economía y las alzas de los precios, para así aprender a gastar nuestro dinero solo en lo necesario y ahorrar para enfrentar de mejor forma el futuro y las crisis económicas. La participación de los jóvenes en los problemas económicos representa una oportunidad de implicación y de formación profesional. Así lo vivieron algunos estudiantes de la Facultad de Economía que resultaron ganadores del Reto Banjico de este año, un proyecto que busca fomentar la cultura económica en los universitarios y beneficiar la estabilidad del país. Pau, vayamos a conocer más detalles al respecto en la siguiente nota que Yadira nos presenta. Veamos la siguiente nota. Por segundo año consecutivo, la UNAM ha ganado el Reto Banjico, un certamen académico que el Banco de México lleva a cabo anualmente desde 2016, dirigido a la comunidad estudiantil a nivel superior, pertenecientes a instituciones públicas y privadas. El objetivo, fortalecer la cultura económica del país con la ayuda de los proyectos que los universitarios desarrollan. En ediciones anteriores, la única tarea que hacer era colocar una tasa de interés de referencia que fuera acorde a la circunstancia macroeconómica del país. Pero este año se le añadió un supuesto más, en el cual tendríamos que decir cómo la tasa de interés afecta a la cantidad de dinero en la economía. Esta pregunta estaba más encaminada a saber de qué forma estaba el contexto de financiamiento tanto de empresas, hogares y diferentes sectores de la economía. Ahí pudimos ver que había este pequeño desfase entre lo que los agentes económicos necesitaban para seguir adelante sus actividades y pues las condiciones de financiamiento que había en la economía. En el segundo trimestre del 2021, los alumnos Marcos Carranza, Laura Díaz, Camila Galás, Daniela Palomo y Edgar Pérez, asesorados por el profesor Luis Daniel Torres González, presentaron al Banco de México un análisis para mantener la tasa de interés en un 4%, tomando en cuenta las afectaciones del fenómeno pandémico a nivel global y sus repercusiones en la economía nacional. Lo que hace un poco el concurso es que nosotros repliquemos, pues simulemos ser la Junta de Gobierno del Banco de México, tomando en cuenta y leyendo la economía en su conjunto, y pues tratar de atinarle cuál sería la tasa de interés de referencia que mejor se ajusta a las condiciones actuales. Esta decisión fue basada en los aspectos que estaban sucediendo en el primer trimestre del año en curso, y por eso decidimos mantener la tasa de interés. De hecho, realizamos un modelo econométrico que nos daba la pauta de que la inflación iba a tender a la alza. Incluso nos preocupábamos porque salía de las bandas que establece Banco de México. El Reto Banjico es la muestra de las oportunidades que la UNAM ofrece para aplicar conocimientos de forma práctica en este tipo de certámenes, con el fin de otorgarles un desarrollo y preparación profesional vigentes. Para nosotros es un gran honor pues culminar con este premio, y hemos dicho explícitamente múltiples veces que estamos en toda la disposición de brindar nuestra experiencia y nuestros conocimientos a las futuras generaciones que quisieran participar en este certamen. Creo que es muy importante destacar pues justamente estas herramientas que nos da la Facultad de Economía, ¿no? Que nos permite replicar los modelos
hegemónicos, digamos, o replicar pues, lo que se hace en las más altas esferas, pero también nos permite criticarlos, ser críticos ante esos aspectos y como siempre, ¿no? Desde este enfoque social y humano que caracteriza a la Universidad Nacional Autónoma de México y particularmente a la Facultad de Economía. Y así es como vamos llegando al final de nuestro programa de En Trending, esperando que se hayan informado tanto como nosotros acerca de este tema y pues concluir que a pesar de que México y el mundo están viviendo una gran crisis económica, pues también recordar que es parte de una de las tantas consecuencias que nos trajo esta pandemia por COVID-19 y que es momento de tomar acciones sobre nuestras finanzas, cuidar todo lo que compramos responsablemente, pero sobre todo siempre pensando en la economía de nuestro hogar. Así es, Pau. Definitivamente, la inflación es un tema de preocupación tanto para gobiernos como para sociedad civil. Mientras se establecen las estrategias para reducir su impacto y se estabiliza la economía, lo que podemos hacer como consumidores es hoy cuidar nuestro bolsillo más que nunca. Con esto llegamos al final de este programa, esperando que la información que les compartimos les haya resultado de utilidad. Recuerden que pueden consultar más contenido sobre este y otros temas relevantes en nuestras redes sociales. Pau, por hoy nos despedimos, pero nos vemos en una próxima emisión aquí en Trending. Nos vemos.